RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Saludos amigos, seguimos en el proceso electoral y ahora hemos invitado a un distinguido hombre de la administración pública, ¿podría decir? Sí, digamos, de la alta administración pública. De la alta administración pública, que tiene trayectoria, ha sido viceministro en el Perú y es una persona que reconozco estudioso y que plantea una serie de posibles soluciones a los graves problemas del Perú. Él es jefe de plan de gobierno del Partido Por la Gente. Primero la gente. Primero la gente. Entonces, bienvenido, a tus órdenes. Muchas gracias, Pedro. Encantado de estar en tu programa. También eres candidato a... Primera vicepresidencia acompañando a Marisol Pérez Tello y candidato con el número 7 al Senado Distrito Nacional. Número 7, Senado Distrito Nacional, es decir, Senado... Lo que llamamos Senado Nacional simplificando. 5 votos, va a ser bien compleja esta elección, pero bueno, hay alguien que se las ha arreglado para hacerla difícil, como dicen. Sí, claro, o sea, los partidos que están en el Congreso, ¿no? Vamos con las preguntas. A ver, en primer lugar, en orden de daños a la economía peruana, minería ilegal. Era inevitable hablar de eso contigo. Sí. ¿Cómo enfrentar este monstruo grande que pisa fuerte y que tiene representación en el Congreso? Y que hemos dejado crecer demasiado, ¿no? Para poderlo enfrentar. Cuando yo salí de ser viceministro, probablemente estábamos más a tiempo, hace casi 6 años, escribimos el libro Desarrollo Territorial y Minería, que lo que buscó es tratar de poner sobre la mesa una manera de enfrentar los desafíos del desarrollo territorial y de la convivencia a largo plazo entre minería y poblaciones territoriales, pero ya en ese momento la minería ilegal había crecido mucho. A ver, primera cuestión. Pero una interrupción. Siempre ha habido minería informal, pequeña minería, minería artesanal. El grave problema está estando el oro a $5,000 la onza, es un precio tremendo. Inimaginable. El cobre también. El cobre también, la plata también, pero estamos viendo un poderoso caramelo que hace que haya una red compleja en altas esferas de la sociedad peruana que está metiéndose en este negocio. El problema es cuando se extrae el oro de origen aluvial, que está totalmente prohibido, y se lava, sacándolo por los puestos de aduana del Perú, por los puertos, como si fuera oro de socavón, oro que sí está permitido. Casi llega a ser la mitad del oro legal del Perú. Ese es un primer tema. Daño severo al medio ambiente, no hay seguridad laboral, no hay una estrategia de uso responsable y sostenible del recurso. 1. 2. También hay una pérdida de ingresos para el país, porque frente al daño ambiental, al daño a la seguridad nacional que genera, porque se vincula con otro tipo de delitos, trata de personas, daño ambiental, también hay un pérdida del capital nacional. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentar este problema? A ver, lo primero, reconocer que es un problema complejísimo y que es un problema que no solo es de seguridad ciudadana, no solo es de crimen organizado, yo creo que también es un problema de desarrollo fundamentalmente. Mientras que sigamos teniendo zonas rurales con tan pocas oportunidades de progreso para las familias, no hay forma de competir con esos precios del oro, la plata y el cobre. Miles de familias se van a ir hacia esas actividades y no son necesariamente delincuentes, son personas pobres que ven ahí una oportunidad para ganar dinero, muchas veces en unas condiciones laborales absolutamente precarias, inclusive con grave riesgo de vida. A mí me han contado cómo en algunos socavones descuelgan a los hombres amarrados de la cintura para poder entrar hasta el fondo del hoyo que han abierto, y muchas veces se producen derrumbes y se quedan adentro, más allá de los accidentes que se han reportado en medios. Entonces yo creo que hay que, y el plan de gobierno de Primero la Gente lo plantea así, hay varios vectores para enfrentar este problema. Lo primero es diferenciar casos. No se puede igualar
minería ilegal en cuerpos de agua o en zonas aluviales con minería informal en zonas altoandinas, semiáridas o a gran altura, donde hay mineros informales o pequeños mineros tratando de sacar algo de la tierra. Entonces hay que diferenciar eso, inclusive en las zonas donde no se está atentando directamente contra el ambiente, la población trabaja en unas condiciones laborales enormes y, como está sucediendo ahora en Chumbivilcas, dejando estragos ambientales porque dejan los desechos de la explotación por todo lado y se está trabajando con mercurio, y a pesar que es puna alta, igualito se está destrozando el medio ambiente. Entonces, la minería en cuerpos de agua está prohibida y vamos a tener que luchar contra ella con las armas que nos da la ley. Eso es muy complicado porque con esos precios genera una corrupción enorme, pero vamos a tener que arreglárnoslas para hacer trabajar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, pero con los instrumentos de la ley. Y para eso, una de las primeras medidas es derogar todas las leyes pro crimen que le han quitado dientes a la Fiscalía para combatir actividades criminales. Pero conoces, Raúl Molina, ¿conoces los últimos decretos legislativos? Se supone que algo han corregido. Algo han corregido, pero todavía falta una solución, ¿no? O sea, todavía tenemos que terminar de actuar para poder reemplazar completamente el dichoso Reinfo y poder proponer para aquellos que son informales una escalera, como digo yo, de formalización que comience con primeros pasos y siga exigiéndoles cada vez más requisitos para operar formalmente. Ahora, lo que dicen los estudios que no son suficientes, que se han hecho en campo, en distintas universidades e instituciones, es que los casos son muy diferentes. Es muy diferente alguien que trabaja en parte de la cuadrícula periférica o más pegada al centro de una gran empresa minera que tiene cuadrículas enormes, como muchas de las que operan en el Perú, de aquellos que operan en concesiones medianas y pequeñas. En esas concesiones y medianas y pequeñas hay empresas formales que operan parte de la concesión y conviven con mineros informales de maneras más o menos negociadas. Y también hay concesiones ociosas, con muchísimos años sin operar. Lo que dicen los mineros informales cuando se habla de ellos es: ¿cómo nos piden que nos formalicemos si los propietarios no quieren hacer contratos, y cuando nos proponen contratos son contratos absolutamente lesivos, donde la posibilidad de obtener rentabilidad es muy baja? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Darle nuevas áreas con estudios positivos que haga el Estado a través del INGEMET, o meterse a conciliar donde no hay voluntad de acuerdo o se va a afectar la propiedad privada? Yo creo que lo que creemos nosotros es que en aquellas concesiones que están abandonadas hace años, el Estado tiene que ejercer lo que dice la legislación, que si una concesión no se explota durante determinados años, revierta al Estado. A ver, no es exacto. Parte de lo que favorece no es exacto. Eso... Son más o menos 20 años de producción mínima pagando penalidades. Pagando una penalidad muy bajita. La ley lo permite. Exactamente. El costo de mantener una concesión casi sin usarla es muy bajito y hay que subirlo para que el que lo quiere usar realmente se decida hacerlo, y si no, le cueste realmente en el bolsillo. Aquellos que sigan manteniendo las concesiones, hay que propiciar acuerdos entre concesionarios y trabajadores, y para eso hay que crear un marco de términos de referencia, y el Estado tiene que participar arbitrando. Pero un comentario. Y acercando a las partes, porque si los dejamos solos, Pedro, las partes se van a comer uno al otro. Perfecto. Hay un sector popular que puede estar trabajando, se dice que es un tercio de los reinfos. ¿De los que quedan o de los que fueron? De los que quedan. Un tercio de los que quedan trabajan en concesiones de gran minería. La gran mayoría trabaja en concesiones de pequeños mineros formalizados. Pero el tema de fondo es los que trabajan en gran minería. Hay algunos casos singulares. Hay un poco de todo, ¿no? Donde no son tan pequeños, son gente que mueve maquinaria pesada y que está a vista y paciencia la autoridad, no hace una semana, hace ya buen tiempo. Allí el Estado peruano puede ser demandado y perder arbitrajes internacionales, porque esas concesiones, que permite que esa actividad se mantenga de manera formal. Si es que se demuestra, que no va a ser difícil hacerlo, que vienen explotando concesión titulada a terceros con contrato ley, amparado en la Constitución del año 93.
porque es evidente que el Estado no está haciendo lo que le toca hacer. Es evidente, Pedro, pero también es evidente que si dejamos que esa pequeña minería hormiga Esa siga no es tan creciendo, pequeña, esa no es tan pequeña. hay de todo, hay de todo. Y la rentabilidad de los metales hace que crezca, o sea, son incentivos de mercado. Hay muchos operadores de zonas con mayor antigüedad de minería informal que están yendo a alimentar con recursos a zonas más nuevas. O sea, en Chumbivilcas todo el mundo te dice que muchos de los que están trayendo capital a Chumbivilcas provienen de Puno, ¿no? Y además hay conexiones entre Chumbivilcas y Nazca. Entonces hay una serie de redes de colaboración, de reinversión informal y legal, que se trasvasa dinero de un sector a otro, que no conocemos y que tenemos que conocer porque si no, no podemos enfrentar. Ahora bien, ¿qué pasa en las grandes concesiones de las grandes empresas mineras? Por supuesto, tú me vas a decir, contratos ley, hay que proteger hay que asegurar la predictibilidad de la legislación para las inversiones, pero también si seguimos haciendo como que no vemos, los grandes proyectos mineros van a comenzar a ser inviables. Chumbivilcas cada vez más se está acercando la minería informal a las zonas donde opera la minería formal. Y en el momento en que esa convivencia sea muy cercana, puede arriesgar la viabilidad de largo plazo de la minería formal. Yo creo y creemos que mirando la sostenibilidad del negocio en el mediano y largo plazo, conviene encontrar juntos arreglos de convivencia sin que eso signifique que el Estado peruano está propiciando el desconocimiento de los contratos. Arreglos de convivencia suena bonito, pero no dice mucho. Suena bonito, pero no dice mucho, pero es lo que he tenido que hacer los más de 2 años que fui viceministro. Hay grandes empresas. Completar la idea. Sí. La única manera de encontrar arreglos es escuchando y buscando alineamiento de intereses en función de la perspectiva del negocio del pequeño y del grande. Muchas de esas empresas mineras tienen grandes reservas de terrenos donde evidentemente hay proyectos de expansión de los yacimientos que están actualmente en explotación, pero se puede buscar formas de microzonificación donde en algunas secciones de las reservas, de común acuerdo entre los pequeños y los grandes, haya posibilidades de que parte de los pequeños puedan operar. A eso iba. Operar. Algunas grandes empresas ya tienen con vieja data experiencia de trabajo con pequeños mineros y mineros artesanales. Algunas. Y algunas no les ha ido bien, como Poderosa en Patás, ¿no? Y algunas no tienen un programa de este tipo. Y algunas no tienen disposición a hacerlo y pueden hacer que la gangrena crezca hasta un nivel en que no lo puedan manejar. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas, en la gestión de la señora Dina Boluarte, no lo ha logrado. No lo ha logrado. Probablemente, no sé si porque no tuvo suficiente apoyo político de más arriba el ministro de Energía y Minas, porque también recordemos que en el periodo de Dina Boluarte cambió varias veces el ministro de Energía y Minas, pero trataron de hacer algo, trataron de buscar una solución para... Limpiaron un poco el registro del Reinfo, pero ahí quedó el tema. Sí, y trataron también de promover proyectos de pequeña minería y no prosperaron ninguno, ¿no? Entonces todavía no tenemos un consenso social. Y la negociación se rompió finalmente. Sí, pero vamos a tener que reemprenderla, Pedro, y vamos a tener que encontrar una manera donde podamos establecer un nuevo contrato social que permita que la gran minería siga operando. Porque hasta que no diversifiquemos la economía peruana, necesitamos de la gran minería para sostener los ingresos públicos. Para ustedes, pero también necesitamos que todos los miles de pequeños mineros y medianos mineros puedan trabajar dentro de condiciones ambientales y laborales en un país, razonables. Raúl, rico en recursos. A veces hay que sincerar las cosas y a veces no va a funcionar la negociación. Entonces el Estado, ¿y qué propones tú? El Estado puede habilitar áreas con estudios buenos que signifique una solución vía un concurso, porque van a haber más interesados que evidentemente las áreas disponibles, pero buscar que una vez agotado un periodo racional de negociaciones. Porque ¿cómo vas a poner una pistola en la cabeza a una empresa y decirle cambia tu modelo corporativo? Puede ser que el Estado tenga alguna razón de sostenibilidad, de mejores prácticas, pero
eso puede ser bastante laborioso y no llegar a buen puerto. En cambio, una solución práctica, porque el pequeño minero, el minero artesanal, lo que quiere es trabajo. Sin ninguna duda, eso es lo que quieren. Si hay una buena beta en un área, evidentemente ellos no tienen para pagar los estudios, es una de las cosas más caras en la labor minera, pero una vez que el Estado les muestra áreas que las concursa el Estado a los pequeños mineros que no tienen área titulada, podría ser una solución más rápida que negociaciones interminables. Pero Pedro, tú conoces mucho más ese tema que yo mismo. ¿Tú crees que todavía queda bife disponible para ofrecer en concesión a los miles de pequeños mineros? Ya no queda. El grueso de los yacimientos y de las zonas geológicamente potentes, yo entiendo que la industria los conoce y la mayoría deben tener titular. Te respondo. Probablemente hay algunos lo ya conocido, ya está. Todo tiene titular. Casi todo. Entonces. Pero hay hoy con instrumentos modernos, el Perú tiene un potencial extraordinario, es uno de los 5 países de mayor potencial minero en el mundo. Sin ninguna duda, pero hay tecnología. El porcentaje que se está explotando es mínimo. Pero hay tecnología para explotar eso rentablemente por pequeños mineros hoy. Es que el tema es así. Si el Ministerio de Energía y Minas apuesta en serio a solucionar el problema y a incentivar la actividad, va a lograr, evidentemente, una primera evaluación geológica de áreas que hoy prometen y que todavía no tienen titular. En pocas palabras, ese camino no es tan lejano, que no es algo que va a satisfacer a todos rápidamente, pero sí puede ser una solución en 3 años, una solución poderosa. Lo podemos usar, Pedro, pero yo no creo que eso sea una respuesta de corto plazo para los 500,000 de pequeños y medianos mineros artesanales o informales. Pero no es razonable 3 años para tratar de agotar el acuerdo. Hagámoslo, pero mientras se pueden buscar otras soluciones que vayan bajando presión. Por ejemplo, pensar cómo podemos reaprovechar concesiones que estén ahora sin uso, que estén abandonadas por sus titulares. También por ejemplo, propiciando arreglos entre aquellas empresas que estén dispuestas y donde los mineros informales estén dispuestos a entrar a unas reglas de convivencia preestablecidas y contractualmente formalizadas. En paralelo se puede buscar potencial, pero yo he hablado con mineros informales que me dicen, en el momento que se cae una concesión o cualquier concesión revierta al Estado, la demanda sobre ese título es tan grande que hay que ser realmente un suertudo para poder agarrarlo. Hay tanta competencia y es tan atractivo el asunto por el precio de los minerales que es normal que empresas mayores con mayor acceso a información puedan competir por esos terrenos que puedan abrirse con mayor... El Estado puede separar áreas para minería pequeña o minería artesanal. Eso atenderá una parte de la demanda, Pedro, pero no va a resolver el tamañazo del problema que tenemos. Pero me llama la atención que no me hayas hablado del plato fuerte de lo ilegal, que es la trazabilidad, es decir, plantas de acopio, es la casa del jabonero. Sin ninguna duda, sí. Ese es el otro tema donde se puede trabajar, ¿no? O sea, yo entiendo, hasta donde conozco el tema, que el grueso de las plantas son formales. Y por lo tanto, si el grueso de las plantas son formales, el Estado tiene herramientas para obligarlas a ser cabecera de una ruta de trazabilidad hacia atrás del origen del oro. Lo que pasa es que hoy día, en cancha abandonada, las plantas están haciendo el negocio del mundo. Pero las plantas se pueden fiscalizar, no son tantas como los mineros informales. Exactamente, por eso digo, las plantas pueden ser la cabecera de una estrategia del Estado, así como el Estado nos agarra a todos los problemas. El otro día déjame terminar la idea, pues, porque si me interrumpes... No, es que tengo que dinamizar el diálogo, si no es un monólogo. Si más estás hablando tú, creo. Tranquilo, o sea, tienes que tener eso que se llama paciencia del buen político. La tengo. Pero, digamos, así como la SUNAT durante muchos años a los
profesionales independientes, nos controla a través de las grandes empresas que nos retienen el impuesto en nuestros recibos, las plantas pueden ser cabecera para la fiscalización por parte del Estado de la ruta del oro hacia ellas. Pero para eso el Estado tiene que afinar sus instrumentos para controlar esas plantas y no tener temor a poner mucho más fiscalización sobre las plantas, porque efectivamente hay miles de mineros y hay decenas de plantas. Tú sabes que el equipo de fiscales y policías que hace este trabajo no tiene recursos para su trabajo. Y por lo tanto, hay que invertir en la Policía Nacional. Tú sabes que los oficiales que trabajan en esto, hay que reconocer que hacen un esfuerzo grande, pero a veces no tienen ni combustible para los vehículos. Pedro, no tengo ninguna duda de que es así, porque las comisarías de la Amazonía tienen las lanchas malogradas y no pueden moverse la comisaría. Y en muchos lugares del Perú los policías viven en la comisaría porque no tienen con qué cumplir su trabajo. Y ese es otro eje del plan de gobierno. El eje 1 es el de seguridad ciudadana. Y una de las cosas que está planteando es que hay que volver a devolverle autoestima a la Policía Nacional y volver a empoderar a la Policía Nacional. Y para eso hay que hacer un montón de cosas. Entre ellas, por ejemplo, quitarle funciones que la Policía Nacional no debería seguir haciendo, como salvataje, como policía de turismo, como tránsito, que la Policía Nacional se concentre en su trabajo. Otra cosa que hay que hacer, reforzar todo el brazo de investigación e inteligencia que se ha devaluado enormemente estos últimos años. Y lo que estamos proponiendo es que inclusive pensemos en la posibilidad de reconstituir un cuerpo de policía de investigaciones, diferente de la policía uniformada. Y tenemos que también a nivel rural aliar a la policía con las formas de seguridad ciudadana comunitaria, como las rondas, como los comités de autodefensa y muchas otras formas, porque no podemos tener policía en todos los lugares del Perú, pero sí necesitamos una policía al lado de la gente. Entonces, comencé diciendo en esta entrevista, la estrategia, la política contra la minería informal y ilegal no es una política sectorial, es principalmente una política multisectorial que va a tener que ser conducida desde lo más alto del Poder Ejecutivo, en alianza con la Fiscalía, en alianza con el Congreso de la República, para poder hacer que el Estado recupere dientes para poder enfrentar un problema tan complejo y que hemos dejado crecer en semejante escala. A ver, tú fuiste alto funcionario del gobierno de Dina, pero 5 semanas. Renunciaste al Chicheñó, sí. Renunciaste a esos otros que cada cierto tiempo tenían que declarar cosas en las que no creían para defender lo indefendible, incluso temas que no tenían nada que ver con su sector. Y es triste, ¿no? Mantenerse en el puesto. Nunca he sido así, no lo voy a hacer a esta edad. Debo reconocer que ese fue un gesto digno de tu parte, sobre todo porque seguí tus declaraciones, pero ¿por qué aceptaste entonces? ¿No sabías que Dina era así? Yo no conocía a la señora. Una persona que me conocía a mí, que trabajaba con ella, me preguntó si estaba dispuesto a ayudar a organizar diálogo alrededor del gobierno que yo entendí siempre de transición. La señora entró el 7 de diciembre, o el 7 de diciembre fue lo de Pedro Castillo, ella asumió el 8. ¿Pero habías averiguado cómo había sido como ministra? Sí, señor, pero en ese momento ella asumió la presidencia de la República. Yo no trabajé para ella, trabajé para el país. Lamentablemente teníamos esa presidenta. Dentro de esas limitaciones, yo me dije, voy a tratar de poner mi esfuerzo para construir una iniciativa de diálogo que permita reencontrarnos, porque estábamos enfrentándonos a un disparadero. Mi primera apuesta antes de la matanza de Juliaca fue un diálogo nacional descentralizado apoyado por el Acuerdo Nacional. El mismo día que se reúne el foro del Acuerdo Nacional es la matanza de Juliaca. En ese momento me doy cuenta que no era posible que el Poder Ejecutivo convocara nada y había que mirar. ¿Qué fallaba? O sea, un Poder Ejecutivo que permitió una matanza como la de Juliaca después de las anteriores. Pero no podía. Hablemos claro, ¿qué fallaba? ¿Cómo que fallaba? No tenía ninguna capacidad de convocatoria, se había vuelto ilegítimo. No se escuchaba, no había un sentido de cumplimiento del deber, había capricho. No, eso es muy complicado para un gobierno como la señora Boluarte. O sea, lo que pasa es que se vendió que la transferencia... No estaba preparada, no daba la talla. No estaba preparada y tenía un primer ministro que creía en otra cosa, que creía en la respuesta violenta que asumió el Poder Ejecutivo. Y las 5 semanas que yo estuve ahí fue
escenificación de la lucha entre una propuesta de diálogo que yo representaba y una propuesta de represión que representaba el Premier con las Fuerzas Armadas. Y la mejor prueba de eso es que el Premier hacía declaraciones en unos medios y yo hacía declaraciones en otros medios planteando una postura distinta. Y la señora se movía ahí dubitativamente entre los dos, me daba espacio a mí, le daba espacio al Premier. Al final optó por la postura del Premier. Porque un buen día, cuando yo decidí irme, ya tenía mi carta redactada, falló la propuesta de mediación que le propuse a un conjunto de instituciones y regresé a Palacio decidido a renunciar, ella me dijo, esto no está funcionando porque no estás logrando tener una mesa de diálogo instalada. Señora, no hay forma de que el Poder Ejecutivo convoque ninguna mesa de diálogo porque nadie va a ir. Hace una semana el Viceministerio de Gobernanza Territorial había organizado un diálogo en el Centro de Convenciones de Lima y en San Borja y no fue nadie. Porque el Ejecutivo no podía convocar a nadie. Yo traté de que convoque sociedad civil, iglesias e instituciones de sociedad civil. Eso no funcionó, no tenía sentido mi permanencia. Y una vez que yo me fui, al cabo de menos de 2 meses, admitieron que se querían quedar hasta el 26 de marzo y el señor Otárola se convirtió en el principal personaje del Poder Ejecutivo. O sea, yo traté de luchar contra esa óptica, esa postura, no resultó y tuve la claridad de retirarme en el momento en que ya no valía la pena seguir intentándolo. ¿Por qué Fuerza Popular tiene 8% de respaldo nacional? Porque todavía hay gente que recuerda al presidente Fujimori con cariño, pero eso no es producto de las cualidades de la señora Fujimori que actualmente lidera Fuerza Popular. Y lo que necesitamos de acá hacia adelante es desfujimorizar la agenda nacional. Ya nos hemos pasado varias elecciones votando por o contra el fujimorismo, ahora tenemos que votar por un futuro diferente, por la posibilidad de un Estado reformado, por un Estado cercano a la gente, por una manera distinta de hacer política pública. Y eso es lo que está ofreciendo primero la gente. No dejemos de pelear con el fujimorismo. El fujimorismo hace rato que dejó de ser una alternativa para el Perú. Y lo hemos visto en el Congreso de los 74, que derrocaron al presidente Kuczynski con todos los errores que él puede haber cometido, en el Congreso corto que nació en 2020. ¿Las manos al fuego por Kuczynski? No, nunca, no. Y lo que he dicho no significa que pondría las manos al fuego por Kuczynski, me parece que hizo muy mal gobierno, a pesar de que yo trabajé en el Ministerio de Cultura durante ese periodo, y Vizcarra hizo las cosas que hizo, y yo fui viceministro de Gobernanza con Vizcarra, porque yo sirvo al país. Y dentro de cada periodo de gobierno donde me ha tocado servir, he tratado de hacer lo mejor posible para la gente. Cuando he sido viceministro, acudí a cuanto conflicto plantearon peruanos y peruanas buscando que el Estado responda a lo que ellos esperaban. Y siempre les dije, en quien menos confío es en a quien represento, que es el Poder Ejecutivo. Lo que busco es que ese Poder Ejecutivo, con sus enormes limitaciones, les ofrezca algo. Ahora, ¿por qué estoy entrando a la política en serio? Porque me he dado cuenta que si no tienes más poder, no puedes hacer las reformas que hay que hacer. La agenda de Chinchero, para ti, ¿qué opinión te amerita esa decisión del gobierno de Kuczynski? La adenda de Chinchero, como muchas otras adendas a contratos de concesión en el Perú, son muestra de un Estado débil que no sabe negociar con el sector privado. Y ¿Ha sido un error o un acto de corrupción la adenda? No puedo decirlo con exactitud, pero igual para los peruanos es lo mismo. O sea, si fue error o acto de corrupción, igual no hay aeropuerto en Cusco, nos va a costar muchísimo más de lo que inicialmente previmos y estamos destrozando una enorme pampa y estamos haciendo que el pueblo de Chinchero se convierta en un acto especulativo de urbanismo. Y lo mismo es el tren del señor Torres, del señor López Aliaga, que también fue una concesión absolutamente entreguista, sin ningún compromiso de mejora, y él sigue recolectando plata en la misma línea de tren que le dejó el Estado peruano, hecho con el esfuerzo de los peruanos. Como muchos otros contratos de concesión, o el aeropuerto Jorge Chávez, donde nos han hecho un aeropuerto nuevo, que tiene más zona comercial, que es nuevas zonas de embarque, dejando botado el aeropuerto anterior sin proponer ningún uso. Todo eso son típicos contratos de concesión hechos por un Estado peruano que no ha sabido defender el interés de todos los peruanos frente al sector privado. ¿Por qué fracasó la estrategia estatal de lucha contra la corrupción en el caso Odebrecht? ¿Por qué el Estado ha perdido tanto dinero? Vemos el Hospital Lorena, por ejemplo, en el Cusco, que es un monumento a la corrupción y a la frustración nacional.
es un símbolo, pero hay... Como muchos otros, pero es tenemos el probablemente el gasoducto peor. andino del sur, en fin, la pregunta es, ¿estuvo mal la Fiscalía, estuvo mal el Poder Ejecutivo? ¿Qué falló en saber seguir una estrategia y defender los intereses nacionales? A ver, de eso podríamos hablar todo el día y seguro hay muchas cosas de detalle que se pueden hablar, pero si trato de resumir la idea, es lo que siempre sucede con el Estado peruano: desarticulación. Cada institución toma decisiones que terminan afectando o haciendo inservibles las disposiciones que van tomando otras entidades. No sabemos tomar posiciones de conjunto y definir políticas de conjunto frente a problemas tan graves como la corrupción sistemática que introdujo Odebrecht en la relación del sector privado constructor con el Estado, porque no solo fue Odebrecht, sino muchas otras. Hemos visto fiscales que han sido apoyados y celebrados por muchos medios de comunicación, pero que en 15 años, 20 años, ¿qué resultados nos han dado? Hemos dictado normas que después han sido derogadas, cambiadas, y en esos vericuetos se clava el sector privado corrupto para llevarse el dinero, y al final, ¿qué obtenemos los peruanos? Ese es el precio de un Estado débil, de un Estado desarticulado, que nos vendieron el sueño del gran desarrollo peruano en los primeros 20 años de este milenio, y al final lo que hicimos fue hacer un conjunto de proyectos y de políticas de promoción de la inversión privada, pero donde el Estado no fijó reglas claras para proteger los intereses de conjunto de los peruanos. Necesitamos un Estado más fuerte, con las mejores gentes que tengamos en el país, para plantearle al sector privado, al que necesitamos sin ninguna duda para prosperar, reglas que protejan el interés general. Un privado, si tú le ofreces un Estado, te pones como Estado débil frente a él, el privado va a buscar maximizar su beneficio. Y si puede ganar más, va a ganar más. Y si el Estado no pone reglas claras en los contratos, el privado te la va a hacer, porque en general los privados que han negociado con el Estado estaban mucho mejor dotados técnicamente, y hemos hecho muchos contratos que han sido lesivos y siguen siendo lesivos para el país. Y eso tenemos que cambiarlo. Necesitamos un Estado fuerte, no un Estado más grande, un Estado fuerte, un Estado que se haga respetar, un Estado que le ponga límites a los privados y dentro de esos límites puedan hacer todo el beneficio que necesiten hacer. ¿Cómo quitarle la iniciativa de gasto que una decisión del reciente Tribunal Constitucional ha concedido? Recuperando la fuerza del Ministerio de Economía y Finanzas, respaldada por una PCM nuevamente fortalecida, no la PCM débil que tenemos ahora, y volviendo a prestigiar la figura presidencial. Un ejecutivo fuerte en democracia negocia con el Congreso, no importa la composición que tenga el Congreso, y si el Congreso es muy adverso al Ejecutivo, pues uno se apoya en el mandato ciudadano y lo renueva todo el tiempo, acudiendo a construir nuevos consensos entre la población. Hay formas de resolver en la democracia haciendo verdadera política, y nos hemos olvidado de hacer verdadera política porque la hemos convertido en un negocio. ¿Cómo vencer en poco tiempo el problema de la desnutrición y la anemia infantil, que ha llegado a niveles críticos, y tenemos un porcentaje de los recién nacidos condenados de por vida, porque si no se les alimenta en los primeros 36 meses de vida con agua sana y alimentación saludable, prácticamente tenemos seres humanos condenados a labores muy básicas en su vida? Nuestro plan de gobierno tiene un principio transversal, que es enfoque territorial. Enfoque territorial significa que tú no puedes resolver los problemas de la gente desde un sector o desde unas cuantas instituciones que actúan descoordinadamente entre sí. Y la desnutrición y la anemia infantil son particularmente desafíos de política pública que necesitan el concurso de un conjunto de instituciones. Ya hicimos un ejercicio contra la anemia infantil en el año 2018. Le pusimos recursos a los gobiernos locales para que hagan acompañamiento a las familias, para que las madres efectivamente le proporcionen los suplementos de hierro a los niños. Muchos alcaldes que conozco de casos exitosos que ellos mismos invirtieron dinero municipal aprovechando esa política de apoyo que había a nivel nacional en llevar
suplementos de hierro a las familias, inclusive comprando vísceras de ganado para poder distribuir en las familias y asegurarse que las madres le hicieran consumir eso a los niños. Si además acompañamos y reforzamos al sistema de salud pública, sobre todo la atención primaria, con la vigilancia de los establecimientos de salud que están a cargo de los gobiernos regionales, y ponemos a todos los ministerios involucrados en un esfuerzo sostenido a lo largo de varios años, podemos bajar la anemia. Tiene que ser focalizando en territorios como Puno, donde la anemia llega casi a 3/4 partes de los niños, y como territorios en la Amazonía Baja, donde la anemia también afecta a 3/4 partes de los niños. Se puede vencer, Pedro. Hicimos ese esfuerzo en el 18 y en el 19 lo abandonamos. Si lo hubiéramos sostenido 3 o 4 años, hubiéramos bajado la anemia de manera sostenible. ¿En segunda vuelta votarías por López Aliaga? Jamás, ni en primera ni en segunda, jamás, porque López Aliaga es populismo puro. Escuchémoslo en sus declaraciones, propone y promete de todo de manera inconexa, sin ni siquiera preocuparse cómo lo va a financiar, y cuando se le pregunta eso, lo único que se le ocurre decir es que va a colocar bonos a diestra y siniestra. Así como está dejando a la Municipalidad de Lima endeudada, ¿va a dejar igual al país? ¿En segunda vuelta votarías por el economista López, ex rector de la UNI? Nosotros intentamos hacer una alianza con el señor López Chau. Yo le tengo mucho respeto, porque pensamos que necesitábamos en la dispersión de fuerzas políticas hacer una alianza. En una reciente entrevista ya he dicho, y él mismo me ha admitido, que un sector de su partido no quiso hacer alianza. Pero nosotros seguimos creyendo que no importa lo que pase en primera vuelta, no vamos a llegar a un Congreso donde va a tener bancadas los partidos mafiosos de la coalición que ocupa hoy día el Parlamento. ¿Te consideras además un caviar? ¿Qué significa ser un caviar? ¿Qué importa si soy un caviar o no? Me considero una persona que cree que existe el interés general y que el interés general es un valor que es superior al interés particular, y que estoy dispuesto a trabajar por ese interés general para que este sea un país donde podamos convivir todos y todas desde nuestra diversidad. El mayor capital que tiene el Perú, Pedro, es su enorme diversidad, pero tenemos que aprender a convivir y a capitalizar esa diversidad. Y yo creo firmemente en eso. Si eso es ser caviar o no, no me importa, pero sí tengo un claro compromiso y una clara visión de lo que hay que hacer con el Estado peruano. El Estado que tenemos hoy día no nos sirve para hacer el desarrollo del país que necesitamos. Palabras sencillas para todas las personas, la mayor parte, nos puedan escuchar y entender. ¿Te consideras de izquierda, derecha o de centro? Centro radical es el concepto que más me gusta que podemos personificar nosotros. Un centro comprometido con el cambio, un centro que puede expandirse hacia los lados, reclutando, comprometiendo, convocando a los peruanos de buena voluntad, a aquellos que están en partidos políticos que ahora están compitiendo con nosotros y a aquellos que están en la sociedad peruana, porque esto no lo va a cambiar un partido, lo vamos a cambiar el grueso de los peruanos para poder vencer a esas fuerzas como la que representa el fujimorismo o el partido del señor López Aliaga. Y cuando lleguemos al Congreso, todas las fuerzas sensatas que ahora estamos dispersas, vamos a tener que hacer una gran coalición de centro con claro compromiso de reforma para contener a esas fuerzas destructivas que hoy día ocupan el Congreso y que seguramente van a ocupar una parte del Congreso que viene. La última pregunta. ¿Votarías, obviamente, por Marisol Perestello? Sin ninguna duda. ¿Cuál es la principal razón por la que el Perú debe darle una oportunidad a esta abogada de conocida trayectoria y que hoy todavía no figura, por lo menos en las encuestas, no obstante ser una persona que ha tenido una larga trayectoria política y que el balance de su gestión ha sido positivo? ¿A qué le atribuyes el hecho de que no se le esté tomando en cuenta como una persona que puede aspirar a la presidencia del Perú? Acabamos de comenzar campaña, Pedro. Nosotros, acuérdate que el Jurado Especial Lima Centro nos sacó de carrera
aduciendo que nosotros no nos habíamos inscrito a tiempo cuando el sistema de firma virtual que el jurado había puesto en su plataforma no funcionó. Recién estamos terminando de subir las listas porque el jurado nos habilitó hace varios días que los jurados electorales especiales nos abrieran la plataforma. ¿Por qué Marisol es mejor? Escúchame pues. Lo que pasa es que el tiempo de la televisión es apretado. En ese marco. No soy yo, sino es que me están avisando que ya llega la hora del corte. En ese marco. ¿Por qué debemos votar por Marisol? Porque Marisol Perestello y el equipo que la acompañamos, primero, tenemos un absoluto compromiso con la integridad. Esa es una línea roja para nosotros. Ni nosotros, ni nadie que trabaje con nosotros vamos a permitir que use el Estado como si fuera un botín. Segundo, porque tenemos una propuesta integral para reformar el Estado peruano de tal manera que puede ser un instrumento que les sirva a los peruanos para prosperar y para aprovechar las enormes potencialidades que tenemos en este país, comenzando por nuestra propia gente, su enorme capacidad creativa, su enorme capacidad de trabajo, eso que llamamos la capacidad de arreglarnos, las que tenemos los peruanos y que la hemos demostrado en todos los países del mundo. Y ese equipo, con esa honestidad, con esas políticas públicas sensatas que proponemos. ¿Trabajar a sus cuadros o le gusta que le digan chicheñor? Para nada, para nada. Si algo ha decidido que Marisol y yo estemos en una misma fórmula, es la riquísima relación de confianza y de trabajo que hemos construido en estos meses en Primero la Gente, con nosotros, entre nosotros y con el resto del equipo que trabaja con nosotros. Si hay algo en Primero la Gente, es una representación de la diversidad del Perú. Y hemos aprendido desde esa diversidad, desde gente más a la izquierda, como el compañero Marco Ceballos, gente que podrían algunos representar más a la derecha, como Marisol u otros en el partido, hemos aprendido a convivir y a construir sentidos comunes. Eso que hace varios meses, cuando comenzamos a pensar en el plan de gobierno, dijimos, tenemos que construir sentidos comunes. En Primero la Gente lo hemos logrado, ahora falta hacerlo a nivel de país. Y aprendamos a convivir los peruanos y las peruanas, aprendamos a proponernos objetivos compartidos y la vamos a hacer. La vamos a hacer, Pedro. Este país puede ser un país distinto si aprovechamos nuestras posibilidades y dejamos de contentarnos con la narrativa que nos construyeron durante los primeros 20 años que ya habíamos conseguido el desarrollo económico. Lo hemos hecho para una parte de la economía y una parte de la población, pero todavía faltan 3 de cada 4 peruanos y hay que lograr que ellos puedan ser incorporados a una economía formal. ¿Cuál es el símbolo de Primero la Gente? Primero la Gente, sobre fondo azul y verde. Ok. Bueno, te deseo y le deseo al partido de ustedes éxitos. Y las disculpas si tengo que ser incisivo, pero hay que entrenar a los futuros. No hay problema, no hay problema. Y discúlpame en todo caso si yo también tuve que contestarte de una forma un poco intensa. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.